Bueno, y seguramente vos estarás, como muchas otras personas, tratando de entender un poco este análisis comparativo entre las opciones que existen entre alquilar versus comprar. Obviamente que esto atañe a determinado sector de la sociedad, hay gente que ni siquiera se lo plantea, pero seguramente y aspiracionalmente todos tienen este deseo, digamos, de llegar hacia ese activo, algo que validamos, todos los que trabajamos en el mercado inmobiliario, pero bueno, desde este lugar está bueno poder hacer esta comparación, pero teniendo en cuenta todo lo que ya venimos trabajando y un poco el análisis del mercado inmobiliario que nosotros hacemos bien desde una perspectiva financiera, el objetivo de este análisis que vamos a hacer va a ser hacerlo desde un esquema comparativo desde la perspectiva financiera. Es decir, vamos a hacer un análisis financiero respecto de las opciones de alquilar versus comprar. Porque claramente, digamos, no se pueden hacer otro tipo de análisis comparativo entre estas opciones porque el aspiracional, que de por sí representa la compra de un inmueble, no lo hace competir con el alquiler. Sin embargo, muchísimas personas siguen optando por alquilar por una cuestión financiera. Y el objetivo de esta presentación un poco es analizar por qué o cuáles son las razones que nos podrían hacer volcar hacia un lado o hacia el otro, pero desde la perspectiva financiera. Y en este sentido, vamos a analizar un poquito esta opción de comprar y cuáles son los factores que tenemos que considerar. En primer lugar, ¿cuál es el valor de la propiedad? Y por supuesto, si estamos hablando de compra, también cuáles son los costos o los gastos vinculados con esa compra, en este caso, gastos de escritura, gastos de comisiones inmobiliarias, impuestos, como por ejemplo el impuesto de sellos. Esto forma un paquete, ¿no? Este es el paquete que yo debo tener de dinero para poder realizar la compra. Por otro lado, voy a tener que analizar cuáles son los ahorros que tengo disponibles. Si estoy en condiciones de comprar completamente la propiedad con mis ahorros, o bien, en caso de que tenga solo una parte y existiendo crédito hipotecario, si, cuál será el monto de ese préstamo que tengo que solicitar para completar el valor de la compra, ¿no? Para esto también es importante analizar cuáles son los requisitos que existen a la hora de solicitar un préstamo, ¿cierto? Entonces, a la hora de verificar cuáles son los parámetros también para poder solicitar ese préstamo requerido, por un lado va a estar el tope. Recordemos que la mayoría de los bancos financian hasta el 70 u 80% del valor de la propiedad. Esto es importante porque no se financia el total del valor a desembolsar, sino del valor de la propiedad, que es el valor sobre el cual tiene la garantía, sobre el cual existe una hipoteca, en el caso de que se otorgue el préstamo, por supuesto. Por otro lado, algo que analizan los bancos es la relación, lo que se llama la relación cuota-ingreso, es decir, cuánto puede el banco cobrarme de cuota en relación a mis ingresos, ¿no es cierto? Y acá hay una proporción que ahora las vamos a analizar. Por otro lado, el plazo, y esto viene íntimamente vinculado con cuánto me pueden prestar y la relación cuota-ingreso, la mayoría de los bancos están ofreciendo entre 20 y 30 años, es decir, 240 y 360 meses de pago, y esto va a hacer que la cuota sea más alta o más baja, y de vuelta tiene que ver con cuánto me prestan y cuál es la relación cuota-ingreso. Y por supuesto, la tasa, que es el precio que pagamos por obtener ese dinero hoy, ¿cierto? Que le vamos a ir pagando al banco. Básicamente esta es la remuneración del banco o el precio del dinero. En este sentido, acá dejamos un ejemplo, hay muchísimos, digamos, todos los bancos están ofreciendo distintas alternativas, pero este es un caso modelo bastante similar, donde podrán ver que se ofrecen distintos tipos de préstamos hipotecarios. Nosotros nos vamos a centrar básicamente hoy en la adquisición de un inmueble y vamos a ver que el plazo máximo es de 360 días. Hay tasas que van entre el 4,25 en la mínima, en este caso, como verán, dice las primeras 12 cuotas. Luego está en el 6,9, más cercano al 7, y para alguien que no sea cliente de este banco, la tasa iría al 8,5. Por supuesto, el objetivo del banco es capturar a ese cliente dentro de su cartera. El capital se ajusta por UVA. La UVA, para los que estén mirando este video desde cualquier otro lugar del mundo, la UVA es como una variable que permite ajustar el valor del capital por inflación medido según determinadas variables, ¿no? Esto hace que, además de la tasa, esté contemplado
lo que sería la pérdida de valor como consecuencia del tiempo de ese capital para que el banco no pierda en ese retorno de la cuota, ¿no? O sea, no pierda capital al devolverle la cuota. Esto es algo que pasa en Argentina específicamente, donde los préstamos se ajustan por igual. Existe en otros lugares del mundo, también y en Chile y en otros lugares también existe una mecánica similar, pero en el caso de la Argentina, con los índices de inflación crecientes, esta variable es muy clave. Después hay otros conceptos también que se cobran, como por ejemplo el 0,015 por seguro de incendio, etcétera. La garantía, por supuesto, es hipotecario. Y acá está lo que decíamos de la relación cuota-ingreso, que es del 25%, eh, lo cual significa que el valor de mi cuota no puede exceder en el 25% al total de mis ingresos acreditados, ¿sí? Mis ingresos mensuales acreditados. Esta es la evaluación que hace el banco. Y quiero hacer otra abstracción, y es que si bien estamos analizando un caso promedio, en el caso de la Argentina, voy a hacer como este video lo van a ver en distintos lugares del mundo, pero también mucho público argentino. Quiero dejar este cuadro simplemente porque voy a hacer una abstracción a convertir todos los valores en dólares, básicamente teniendo en cuenta que hay una tendencia hacia una similitud entre las variables de inflación, si bien pueden ser dispares en determinados momentos, acá hay una progresión desde el 2011 hasta ahora, 2024, pero en general puede haber cierta disparidad por momentos, pero la tendencia entre la evolución del dólar y de la inflación siempre tiende a converger. Por eso es que este análisis lo voy a realizar exclusivamente en dólares, también para que sea un poco más comprensible para otros participantes de esta presentación que no sean de Argentina. En este sentido, volviendo a este análisis y en base a lo que vimos respecto a un modelo de los requisitos de un banco, vamos a ver que el tope, ¿sí?, que está previsto está en el 80% del valor de la propiedad, es decir, el banco no me va a financiar más que el 80%, insisto, del valor de la propiedad, es decir, del valor que yo voy a escriturar esa propiedad sin considerar los gastos que vienen asociados, ¿no? Algunos bancos lo consideran, pero mayormente no se consideran. Por otro lado, como dijimos, la relación cuota-ingresos es del 25%, el plazo puede ir de 240 a 360 meses y la tasa puede ir del 4,5 al 8, ¿sí? Más o menos, en un promedio están en un 6,5, 7, la tasa que ofrecen la mayoría de los bancos. Entonces, sobre esta base, si fuéramos a un ejemplo de la intención de comprar una propiedad de $100.000, por ejemplo, entonces el banco como máximo me prestaría $80.000, para lo cual yo tendría que poder acreditar básicamente que mis ingresos permiten cubrir una cuota en ese sentido. En el caso promedio, el que estamos analizando hoy, las cuotas cada $100.000 aproximadamente están entre 650, $630 por cada $100.000 que se pidan. Es decir, cada $100.000 que pido, la cuota aproximadamente estaría entre 600 y $650 mensuales, ¿sí? Con lo cual, si yo pido 80.000, aproximadamente tendría que pagar una cuota de $500 mensuales, para lo cual debería contar con ingresos de $2.000 mensuales para que exista esta equivalencia de que la cuota no exceda el 25% de mis ingresos acreditados. Perdón, y volviendo sobre esto, entonces, los plazos, en base a esto, si mis ingresos son más bajos, probablemente me convenga extender el periodo, es decir, ir en lugar de 240 meses, 360, para achicar el valor de la cuota para llegar, o bien pedir menos, para lo cual tendré que tener un margen de ahorros más grande, ¿cierto? Ahora bien, entonces, al momento de comprar, lo que yo voy a tener que considerar, como dijimos, son los valores de la propiedad, los ahorros disponibles y el préstamo requerido. Ahora bien, si no existen ahorros, es decir, no tengo ahorros, básicamente quedo un poco fuera de la posibilidad de comprar porque claramente el banco no financia el 100% de la propiedad. Ahora bien, si tengo ahorros disponibles, tienen que ser de alguna manera compatibles con el valor de esa compra de la propiedad, más los gastos asociados que están aproximadamente entre un 11 y un 12%. Si yo acá hice un resumen donde consideré los gastos de impuestos, la escribanía y la inmobiliaria, eh, tengo que poder cubrir, ¿no? Entonces, si lo máximo que me presta el banco es el 80, el banco me va a prestar 80.000, así que debería yo contar con ahorros disponibles por la diferencia, en este caso, en este ejemplo, serían $31.600 de ahorro.
¿no es cierto? Entonces, un poco para contextualizar la simulación que ahora vamos a analizar, me parece importante analizar en este esquema comparativo entre alquiler y la compra cuáles son estos factores que van a incidir en la comparación desde la perspectiva financiera netamente. Por un lado, los desembolsos que tengo que realizar en base a comparar cuánto me implica a mí pagar un alquiler mensualmente o bien si lo quiero anualizar contra cuánto me representaría a mí pagar una cuota de un crédito hipotecario mensualmente o anualmente, lo vamos a ver en las dos perspectivas, pero básicamente cómo son esos desembolsos comparativos entre pagar un alquiler y pagar la cuota de un crédito hipotecario, independientemente de que el bien que me estoy quedando de por sí tiene un valor relativo que en general suele revalorizarse, pero básicamente este sería el primer punto a considerar. El segundo punto tiene que ver con los rendimientos, es decir, bueno, ¿cuánto es lo que yo ganaría si en lugar de colocar mis ahorros en la compra de un activo, los utilizara para invertir, ¿no? Y acá habrá que ver qué alternativas de inversión existen. Y finalmente, algo que es un poco más subjetivo y dependerá de qué tipo de inmueble, en qué lugar lo adquiera y demás, que tiene que ver con la posibilidad de revalorización de ese activo que estoy comprando a lo largo del tiempo. Entonces, estas son las tres variables que vamos a analizar a continuación en la simulación específica para que por ahí puedas tener alguna idea más de cómo analizar esta comparación, si estás con dudas, si no sabes qué hacer en este momento y lo querés analizar desde la perspectiva financiera, una perspectiva que para mí es clave. Ahora vamos a mostrar la simulación para llevarlo a un caso práctico. Entonces, repasando, dijimos que los tres aspectos claves para comparar el alquiler, la opción de alquilar versus la opción de comprar, van a estar vinculadas con los desembolsos que una y otra opción me generan, los rendimientos que gano o dejo de ganar respecto a mis ahorros y la revalorización de ese activo. Estos tres aspectos son los aspectos claves, determinantes para poder decidir desde la perspectiva financiera si me conviene alquilar o comprar. Ahora bien, para llevarlo a un caso práctico, siguiendo con nuestro ejemplo de la compra de un inmueble de $100.000, vamos a ir a simular, ¿sí? Para simular, vamos a analizar los aspectos que tienen que ver con estas tres variables comparativamente una con la otra, sin olvidarnos que estamos analizándolo desde esta lógica, ¿cierto? Entonces, el primer punto que vamos a analizar tiene que ver con qué tipo de inmueble estoy comprando, ¿sí? Como este es un simulador y lo puedo usar todo el mundo, acá voy a poner el ejemplo de propiedad que yo quiera, yo voy a seguir con el ejemplo de la compra de una propiedad de $100.000, ¿sí? Entonces, acá lo que hace es hacerme una estimación, ¿sí? En base a cuánto es lo que voy a comprar, cuál es el valor de la compra, ¿sí? Y los impuestos. Yo acá, ustedes le pueden poner la alícuota que quieran, ¿sí? Obviamente respecto, por ejemplo, a los gastos que están vinculados con esa adquisición, como por ejemplo impuestos de sellos en el caso de la Argentina, gastos de trámites, escribanía, notarios, etcétera, y la comisión inmobiliaria o del intermediario que está participando en la operación. En este sentido, insisto, las variables se pueden modificar. Acá, siguiendo con el ejemplo que estábamos, me arroja un total de 111.600. Quiere decir que para comprar una propiedad de 100.000 euros o dólares, necesitaría aproximadamente entre un 10 y un 12% arriba para cubrir el resto de los costos vinculados con esa adquisición, ¿sí? Esto me sirve para determinar el monto financieramente, cuál es el desembolso de esa compra. Seguidamente, lo que voy a analizar es dentro de ese desembolso cuánto tengo yo de ahorros disponibles, ¿no es cierto? Siguiendo con el ejemplo, yo acá puedo poner cualquier valor, pero voy a seguir con el ejemplo. ¿Por qué? Porque dijimos que si yo quería ir a un crédito hipotecario, el banco ponía como tope un máximo de financiamiento del 80%, algunos es del 70% del total de la propiedad, no del resto de los gastos. Igual hay casos en los que se contempla la totalidad, pero básicamente en general es sobre el valor de ese inmueble que estoy escriturando, porque es el inmueble sobre el que se constituye la garantía, la hipoteca. Entonces, básicamente, yo necesitaría contar mínimamente con ahorros por $31.600 para comprar
esa propiedad y requerir como fondos de terceros, en este caso de un banco, por $80.000. ¿Sí? Este es el ejemplo. Acá puedo poner cualquier valor. Voy a volver sobre esto, así que básicamente lo que quiero es seguir punto por punto para que se entienda bien el ejemplo. También, como esquema, vamos a decir que cada $100.000 de préstamo solicitado al banco, aproximadamente la cuota está entre la cuota mensual, ¿no es cierto? Está entre 600 y 650 dólares. Entonces, bueno, yo acá hice un promedio de $625 de cuota cada 100.000. ¿Por qué? Porque ahora lo que voy a hacer es ver cuál es el costo, el desembolso mensual y anual, o sea, anualizado, que me genera el pago de un préstamo hipotecario en las tasas en las que establecimos y en las condiciones en las que ya mostramos, eh, y además los costos del mantenimiento de ese inmueble, que por supuesto yo soy propietaria y lo tengo que mantener yo, ¿no? Entonces, yo digo que si cada 600, cada $100.000 la cuota es de 625, en este caso estoy pidiendo 80.000, la cuota me daría cerca de 500, ¿sí? Por mes. Es decir, que me generaría un desembolso anual de aproximadamente $6.000. Además, como dijimos, hay que mantener ese inmueble que ahora es mío, es decir, no puedo descargar en nadie más que en mí misma, tendré que pagar impuestos inmobiliarios, tasas, seguros, otros gastos, etcétera. Acá están todos previstos en la mínima. Gastos puede ser, no sé, una refacción, un arreglo que hay que hacer, algo que tenga que ver con el mantenimiento del activo. Así que lo hice, digamos, en una cuenta bastante simple, que me arroja aproximadamente $530 entre la cuota y el mantenimiento del activo por mes. ¿Ok? Hasta acá no hay nada extraordinario. Básicamente esto me genera un desembolso anual de $6.300 por año, ¿sí? Que tiene que ver con el pago de la cuota y el resto de los costos vinculados con el mantenimiento. ¿Contra qué lo voy a comparar? Bueno, justamente acá estamos comparando alquiler versus compra a través de un préstamo, así que lo que voy a hacer es comparar contra el alquiler que pueda pagar, que ya esté pagando o que pueda pagar por un inmueble, entiendo yo, de similares características. En el caso que vamos a analizar, puede ser cualquier valor porque, por supuesto, habrá distintas zonas, distintas ubicaciones. Yo puedo estar pagando más que eso. Hay lugares en los que la cuota del crédito hipotecario está por abajo del alquiler. En el caso de la Argentina, en general, aun cuando los alquileres son altos, medidos en pesos, vamos a decir que una propiedad de $100.000, que puede ser un dos ambientes, tendrá un alquiler que puede ir entre 300 y $400. Vamos a suponer por la máxima, $400, incluido si tiene expensas y demás, pero básicamente es todo lo que yo pago, independientemente de que, por supuesto, los alquileres tienen sus renovaciones, tienen sus depósitos, garantías, que no lo estoy considerando acá, por supuesto, pero estoy hablando del desembolso mensual y anualizado de estas dos opciones, ¿no es cierto? Comprar versus comprar con un préstamo hipotecario versus alquilar, ¿sí? Si esta fuera la lógica, no hay mucho más para analizar que la comparativa entre el costo de pagar una hipoteca más los gastos de mantenimiento de mi inmueble contra el alquiler. En este caso, en este ejemplo, me da una diferencia a favor del alquiler, lo arroja el mismo resultado. También podría ser que yo esté viviendo en un lugar que tenga un alquiler mucho más alto, ¿no es cierto? Y en este caso me va a decir que esto es a favor de la compra. ¿Esto resume todo? No, por supuesto que no, porque hay que considerar las otras variables. Si yo solo comparo el alquiler versus la cuota que tengo que pagar por un préstamo hipotecario, me estaría quedando con un tercio del análisis completo de este comparativo. Entonces, voy a volver a poner 400 para ser un poco más eh, realista, ¿sí? Aunque esto es un simulador y se le puede poner los valores que ustedes quieran para comparar sus propios casos reales. Pero el siguiente punto que tengo que considerar es el que tiene que ver con cuánto de mis ahorros, ¿sí? Esta línea, cuánto de mis ahorros yo estoy colocando para la compra de ese inmueble. ¿Por qué? Porque colocarlos en un activo inmueble implica dejar de disponer de esos fondos para aplicarlos a inversiones que me generen rendimientos. Entonces, lo que voy a tener que medir en relación a esto es el comparativo de cuánto es lo que dejo de ganar por colocar esos ahorros en una alternativa que me genere rendimientos en cualquier tipo de inversión. Acá, por supuesto, el análisis es subjetivo nuevamente. ¿Por qué? Porque puede ser que yo los ahorros los tenga guardados abajo del colchón, que los tenga inmovilizados sin generar ningún tipo de rendimiento. Y acá la alternativa financiera ni siquiera se discute, porque aquel que tiene
calzados, sus ahorros guardados abajo del colchón, realmente está perdiendo dinero todos los días, ¿no? Por una cuestión en sí misma del funcionamiento de la macroeconomía. Así que sugerencia antes de esto es que siempre que tengan ahorros, colóquenlos en alternativas de inversión según su aversión al riesgo. Puede ser algo, digamos, bastante controlado, como un plazo fijo, algún bono o bien alguna otra alternativa. Nosotros, desde Metrofuturo, sabrán, ofrecemos una alternativa que es segura y confiable, que está respaldada en inmuebles y que, por ejemplo, en el caso de Sevilla MF1, arroja más del 10% anual, si yo lo pusiera, ¿sí? Tal cual como es el caso de Metrofuturo. Ustedes ven que sobre estos ahorros, que yo podría estar aplicando a la compra del inmueble, pero que si no los aplico, los colocaría, por ejemplo, en Metrofuturo o en cualquier otra inversión. Ahora pongo Metrofuturo para que se vea más claro. Yo estaría generando $33.160 al año de rendimientos, contra dejar de generarlos, ¿no? Entonces, si yo los tengo aplicados a una inversión, cualquiera sea la tasa, estoy generando rendimientos. Si esos ahorros los coloco en un inmueble, dejo de ganar esos rendimientos, ¿sí? Esta alternativa puede ser cualquiera, insisto, pongo el caso de Metrofuturo, pero podría ser un rendimiento más bajo, más conservador, como un 2%, ¿no? Que es algo más estándar, porque por supuesto lo estoy midiendo en dólares, estoy hablando de dólares, ¿no? Las tasas en el plazo fijos en Argentina son un poco más altas, pero como estoy llevando todo esto a dólares, una rentabilidad, digamos, aceptable podría estar entre el 1 y el 2% de algo bien, bien conservador. Entonces, yo acá estaría ganando. Voy a poner un promedio entre el caso Metrofuturo y alguna conservadora, voy a poner 5% simplemente los fines de este ejemplo. Como verán, la opción es a favor del alquiler, nuevamente, y del ahorro, ¿sí? Ahora, vamos a ver, acá termina el análisis. Entonces, claro, desde esta lógica, bueno, si voy a pagar una cuota más alta y por otro lado voy a estar perdiendo los rendimientos que me generaría colocar la inversión, claramente ya no habría nada más que discutir. La opción seguiría siendo a favor de la compra del inmueble. Pero como verán, el resultado sigue siendo una incógnita, el resultado total sigue siendo una incógnita, porque nos falta la tercera variable, que tiene que ver con la posibilidad de revalorización del inmueble que estoy comprando. Porque por supuesto yo estoy comprando un activo confiable, seguro, y habrá que ver qué es lo que quiero hacer con ese activo, si lo quiero para vivir y tenerlo para el resto de las generaciones, o si realmente lo veo como un activo que el día de mañana lo puedo liquidar, ¿no es cierto? Entonces, acá también es importante ver que yo estoy comprando un activo con capacidad de revalorizarse, dependerá, esto también es subjetivo, depende de la zona, depende del contexto, depende del tipo de activo que esté comprando, ¿no? Si es un terreno, si es un departamento, si es eh, alguna otra opción de inversión, y también en qué ubicaciones y qué posibilidades de crecimiento de precio tienen. Yendo a un esquema conservador y considerando que estoy pensando en un porcentaje de revalorización anual de ese inmueble, vamos a decir un 1%, pero para ser bien conservadora, en este caso me seguiría dando a favor del alquiler. Ya les voy a mostrar por qué. Porque básicamente lo que yo tengo que hacer es comparar el paso uno, donde yo digo cuál es la diferencia entre, quiero volver acá, entre la diferencia entre pagar una cuota y alquilar. Acá en este ejemplo me da a favor del alquiler. ¿Cuál es el paso 2 que tiene que ver con el rendimiento que puedo estar generando con ese dinero en lugar de colocarlo en un activo, colocarlo en un activo inmueble, colocarlo en un activo con capacidad de generar rendimientos? Y por otro lado, la revalorización. Se ve, ¿no? Entonces, la diferencia entre esto me da que si yo sigo alquilando en lugar de comprar una propiedad, ganaría, esto todo por supuesto está hecho en un esquema teórico y de simulación, más de $2.000 al año por alquilar, ¿no? Esta sería la revalorización. También puedo decir, si yo invirtiera en el Metrofuturo, quiero centrarme en esto, y generara rendimientos del 10% anual, obviamente la diferencia es mucho más alta, quiere decir que a mis fondos disponibles les estaría generando mayor rendimiento y consecuentemente la opción sigue dando a favor del alquiler en relación. Insisto, este análisis es en términos financieros, pero como verán, no me separé de lo que les dije. Es decir, analizar qué desembolsos me genera una opción y la otra, qué rendimientos me genera una opción o qué rendimientos dejo de tener en el caso de la otra opción, y cuál es la revalorización de ese activo de fondo que es el que estoy comprando. Ahora bien, supongamos otros casos, digamos, no tan a favor de mi opción, en los que en lugar de pedir un préstamo de 80.000, yo resulta que tengo ahorros por
vamos a decir, $70.000, ¿no es cierto? Entonces, bueno, claramente yo voy a pedir solamente la diferencia, con lo cual me va a dar una cuota de crédito hipotecario más baja y seguramente va a ser más baja que el alquiler que estoy pagando, con lo cual, acá como verán, la opción me da en respecto a este punto a favor de la compra. Si ven, la opción general sigue dándome a favor de alquilar, o sea, respecto de los desembolsos, me conviene tomar un préstamo hipotecario. Ahora, respecto a la opción general, me sigue dando a favor del alquiler. ¿Por qué? Porque esos $70.000 que yo tenía ahorrados y sobre los que podría estar generando rendimiento, los aplico a un activo inmueble, claramente también dejo de obtener los rendimientos de esos fondos por aplicarlos justamente o inmovilizarlos en un activo inmueble. ¿Sí? ¿Cuánto? En este caso, dependerá de la tasa. Si invierte en el Metro Futuro será de 7.000 anuales, o bien puede tratarse de cualquier otro tipo de inversión más o menos riesgosa, un 5%, un 3%. Verán que esto va a ir cambiando. Si la inversión en la que lo estoy colocando es más conservadora, de bajo rendimiento, nuevamente me vuelve a dar a favor de la opción de mejor comprar. Como verán, es relativo. ¿Por qué? Porque lo estoy analizando exclusivamente desde los fondos que recibo y los que dejaría de recibir en relación con el activo. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuáles son las sugerencias en este caso? Por supuesto, en el caso de que vayan a comprar un activo inmueble a través de un préstamo hipotecario o bien dispongan de los fondos, lo importante a considerar es cuál es la capacidad de revalorización de ese activo. Tienen este conocimiento del mercado, si no, asesórense con los que saben. Por otro lado, recuerden que siempre existen otras opciones, o como en el caso de Metro Futuro, nosotros ofrecemos una opción directamente vinculada con mercado inmobiliario, es decir, que está asociado a los rendimientos que este negocio genera, y esto puede ser para un activo escriturado, como en el caso de España, o bien para desarrollos inmobiliarios que tienen mucho recorrido de precio y en los cuales la opción, por ejemplo, de revalorización anual puede ser más alta porque justamente ya vamos a hablar en una próxima clase de estas, un poco de cómo funcionan las fuentes de financiamiento y por qué alguien que invierte en mercado inmobiliario puede capturar parte de ese valor. ¿Quién se lleva la ganancia en el caso de un préstamo hipotecario? Es decir, la que vos dejás de ganar, se la lleva el banco, claramente, que te está vendiendo el dinero. La alternativa que ofrece la tokenización puntualmente tiene que ver con evitar esto, digamos, en convertirnos en fuentes de financiamiento dentro del mercado inmobiliario y capturar ese valor que se genera a lo largo del desarrollo y convertirlo en rendimientos digamos, accesibles desde pequeños montos con las mismas seguridades y particularidades de los grandes inversores. Esto es básicamente el esquema de tokenización. Conclusiones respecto de la compra versus el alquiler. Siempre va a depender, obviamente, de los intereses y las expectativas de cada uno y obviamente el aspiracional que implica tener una casa y demás, que eso es histórico y ha corrido a lo largo del tiempo, pero en esta generación, en la generación donde valorizamos o entendemos que tener inmovilizado el dinero es perder todos los días, ¿no? Es como dicen, como si alguien te fuera comiendo un poquito los ahorros cuando vos no los tenés colocados. Entonces, pueden pasar dos cosas. Pueden pasar que vos tengas esos ahorros y que los quieras efectivamente aplicar independientemente de cualquier opción financiera o todo esto que yo estoy explicando. Yo quiero comprarme la casa igual, porque ese es el sueño de mi vida, entonces este análisis no tiene sentido. Ahora, si vos realmente te encontrás en una situación donde te puede pasar lo contrario, ¿no? Obviamente dijimos, si vos no contás con el ahorro necesario para cubrir lo que no te cubriría el banco, directamente quedás fuera de mercado para la compra. Y en ese caso, ahí sí tenemos otras alternativas que tienen que ver con estas posibilidades de ingresar en el negocio del mercado inmobiliario con los mismos rendimientos, pero desde pequeños montos y de esta manera ir haciendo un esquema de reward system, ¿no? Es decir, donde vos vas comprando tokens, vas generando rendimientos, esos rendimientos a su vez van incrementando tu patrimonio. El día de mañana pueden cubrir justamente esto que te falta para tomar un préstamo hipotecario más adelante, pero mientras le seguís generando rendimientos y mientras estás utilizando tus fondos eficientemente en una inversión segura y confiable. Así que espero que esto haya permitido aclarar un poquito este análisis. No quiero irme sin
volver a plantear este esquema. El simulador va a estar disponible para todos aquellos que lo quieran analizar, pero básicamente no quiero olvidarme no quiero irme sin esta idea general, ¿no? Es decir, midamos todas estas variables antes de tomar una decisión, si es que todavía esa decisión no está movida por algo cultural o personal que te lo mueva y que vos realmente estás queriendo ver qué hacer con tu dinero, analizalo desde esta perspectiva que seguramente por ahí todavía no la habías analizado.